Top 9 personajes históricos de todo el mundo con historias curiosas. Hola aprendiz, espero que estén bien y puedas disfrutar de este top. Ponte cómodo que es hora de aprender. 1. Juana de Arco es una figura histórica fascinante. A una edad temprana, afirmó haber tenido visiones divinas que la instaban a ayudar a Francia en la Guerra de los 100 años contra Inglaterra. Contra todo pronóstico, a los 17 años, vistiendo una armadura y liderando tropas, Juana convenció al futuro rey Carlos VII de Francia de que la ayudara a levantar el sitio de Orleans, una victoria crucial que cambiaría el curso de la guerra. También está el juicio y ejecución de Juana de Arco. Después de ser capturada por los ingleses, fue juzgada por herejía y brujería en un infame juicio en 1431. A pesar de su valiente defensa, fue condenada a morir en la hoguera. Sin embargo, Juana luego revocó su retractación inicial, declarando que sus voces eran verdaderas y que había hecho lo correcto al luchar por Francia. Su ejecución en la plaza del mercado de Rouen fue un evento triste y conmovedor. Después de su muerte, Juana fue considerada una mártir y, finalmente, canonizada como santa en 1920. 2. Cleopatra. Una de las anécdotas más curiosas sobre Cleopatra es su relación con dos de los líderes romanos más poderosos de la época, Julio César y Marco Antonio. Cleopatra tuvo un romance con Julio César, con quien tuvo un hijo llamado Cesarión. Después de la muerte de César, Cleopatra se unió a Marco Antonio y tuvo 3 hijos con él. Juntos vivieron un estilo de vida lujoso en Alejandría. También que uno de los episodios más intrigantes de Cleopatra es el mito de su muerte. Se dice que Cleopatra murió por suicidio utilizando una serpiente venenosa después de que Marco Antonio fue derrotado por Octavio, futuro emperador Augusto. Sin embargo, algunos historiadores cuestionan esta versión y sugieren que podría haber sido envenenada por agentes de Octavio para evitar que se convierta en un símbolo de resistencia egipcia. 3. Isaac Newton. Una de las leyendas dice que estaba en su jardín cuando una manzana cayó de un árbol y lo golpeó en la cabeza. Este evento lo llevó a reflexionar sobre la fuerza de la gravedad y eventualmente a formular la ley de la gravitación universal. Aunque la historia de la manzana es ampliamente conocida, no está claro cuánto de verdad hay en ella, ya que Newton nunca mencionó la manzana en sus escritos. Sin embargo, es un relato popular que ilustra cómo las ideas científicas pueden surgir de observaciones casuales. También Isaac Newton fue una figura intrigante en otros aspectos de su vida. Fue un alquimista ávido y dedicó gran parte de su tiempo a la búsqueda de la piedra filosofal y la transmutación de metales en oro. Estos aspectos de su vida muestran la complejidad y la diversidad de intereses de este genio histórico. 4. Marco Polo, nacido en Venecia, Italia, en 1254, es famoso por su viaje a Asia y sus escritos sobre sus experiencias. A una edad temprana, Marco Polo emprendió un viaje épico junto con su padre y su tío hacia el este, a través de la ruta de la seda, llegando a lugares remotos como China y Mongolia. También Marco Polo pasó 17 años en la corte del emperador mongol Kublai Khan, donde desempeñó un papel importante como diplomático y consejero. Sus escritos detallados sobre su viaje, conocidos como el Libro de las Maravillas del Mundo o los viajes de Marco Polo, introdujeron a Europa en la cultura y las maravillas de Asia, incluyendo la pólvora, la seda y el papel moneda, que eran desconocidos en Occidente en ese momento. Aunque algunas partes de su relato han sido objeto de debate y escepticismo, su obra tuvo un impacto duradero en la exploración y el conocimiento geográfico. 5. Gengis Khan, cuyo nombre de nacimiento fue Temujin, vivió en el siglo XIII y es uno de los conquistadores más formidables de la historia. Fundó el Imperio Mongol, que se convirtió en el imperio contiguo más grande de la historia, abarcando desde Europa del Este hasta Asia Oriental.
Lo curioso de la historia de Genghis Khan es su ascenso desde la pobreza y la adversidad. Fue capturado por una tribu rival y sufrió muchas dificultades en su juventud, pero logró escapar y formar alianzas estratégicas con otras tribus mongolas. Desarrolló tácticas militares innovadoras y unificó a las tribus nómadas bajo su liderazgo. Por último, el imperio que construyó Genghis Khan tuvo un impacto duradero en la historia mundial, no solo por su tamaño, sino también por su influencia en la cultura, la política y la tecnología. Además, su sistema de leyes y gobierno, conocido como el Gran Yasa, estableció un código legal para su imperio. La historia de Genghis Khan es un ejemplo fascinante de cómo un individuo puede cambiar el curso de la historia a través de la tenacidad y la visión estratégica. 6. Amelia Earhart, nacida en 1897 en Kansas, Estados Unidos, fue una de las primeras mujeres en destacar en el mundo de la aviación. Lo curioso de su historia es su espíritu aventurero y sus logros en un mundo dominado principalmente por hombres en su época. En 1932, Amelia Earhart se convirtió en la primera mujer en volar en solitario a través del Océano Atlántico. Su fama creció aún más cuando, en 1937, se embarcó en un intento de vuelo alrededor del mundo. Sin embargo, en algún punto del Pacífico, su avión desapareció misteriosamente y nunca se encontraron rastros de ella ni de su copiloto, Fred Noonan. Su desaparición sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia de la aviación y ha generado numerosas teorías y especulaciones a lo largo de los años. 7. Leonardo da Vinci, nacido en 1452 en Vinci, Italia, es ampliamente considerado como uno de los genios más polifacéticos de la historia. Su curiosa historia reside en su capacidad para destacar en múltiples disciplinas, desde la pintura hasta la anatomía, la ingeniería y la música. Aprendiz, acuérdate que esto lo estás aprendiendo aquí en Es Hora de Aprender. También Leonardo da Vinci es famoso por obras maestras como la Mona Lisa y la Última Cena, pero también dedicó una gran cantidad de tiempo a estudiar y documentar sus observaciones en cuadernos llenos de dibujos y escritos. Estos cuadernos contienen diseños de máquinas voladoras, estudios detallados de la anatomía humana y reflexiones sobre una amplia gama de temas científicos y artísticos. Lo más curioso de Leonardo da Vinci es que muchos de sus inventos y descubrimientos no fueron conocidos en su época, pero han influido en campos tan diversos como la aviación, la anatomía y la ingeniería. Leonardo da Vinci representa un ejemplo único de la mente humana creativa y curiosa que trascendió su tiempo y dejó un legado duradero en la historia. 8. Eleanor Roosevelt, nació en 1884 en Nueva York, fue la esposa del presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Sin embargo, lo curioso y destacado de su historia es que no se limitó a ser una primera dama tradicional, sino que se convirtió en una destacada defensora de los derechos humanos y una figura influyente en la política. También Eleanor Roosevelt desafió las expectativas de su época al realizar viajes por todo el país y el mundo, abogando por los derechos civiles, la igualdad de género y la justicia social. Fue la primera dama en celebrar conferencias de prensa regulares y escribió una columna en un periódico. Además, desempeñó un papel importante en la creación de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1948. 9. Marco Aurelio, nacido en el año 121 después de Cristo, fue uno de los 5 buenos emperadores del Imperio Romano. Su historia es curiosa debido a su combinación de liderazgo político y filosofía. Fue conocido como el último de los emperadores estoicos. A pesar de sus responsabilidades como emperador, Marco Aurelio escribió un conjunto de reflexiones personales conocido como Meditaciones. En estas escrituras, exploró temas filosóficos y éticos, reflexionando sobre la virtud, la humildad y el autodominio.
Su capacidad para equilibrar sus deberes como líder con una búsqueda constante de la sabiduría filosófica es una parte única de su historia. Y por último, aprendiz Marco Aurelio enfrentó desafíos significativos durante su reinado, incluyendo conflictos militares y epidemias. Su enfoque en la filosofía estoica lo ayudó a mantener una perspectiva tranquila y a enfrentar las adversidades con calma. Su vida y escritos continúan siendo una fuente de inspiración para aquellos interesados en la filosofía y la ética. Bueno, aprendiz, si quieren conocer más top curiosos sobre nuestro mundo, me pueden seguir en mis diferentes redes sociales que las estaré dejando por aquí y nos vemos en el siguiente video.